las 1:06 de la tarde, vamos a entrar en la mesa del MARF, en el contexto de mercado actual, el mercado alternativo de renta fija en un contexto como el actual, cómo se está comportando, unas perspectivas para el conjunto de año. Para esta mesa nos va a acompañar Guillermo Jot Castañeda, director de Mercado de Capitales de Banca March. Guillermo, bienvenido. Hola, buenos días. También está con nosotros José María Domínguez Isusi, director de Mercado de Capitales de Banco Sabadell, de Banco Sabadell. Bienvenido. Muchas gracias. Y también Gonzalo Gómez Retuerto, el director general del MARF, del Mercado Alternativo de Renta Fija. Gracias por acompañarnos, Gonzalo. Muchas gracias a vosotros. Una fotografía inicial de cómo se puede ver el comportamiento en este inicio de año, en este primer semestre. Gonzalo, Guillermo, si quieres empezar. Bueno, para el mundo de la renta fija es un inicio de año realmente sorprendente en la magnitud y en la velocidad que están apareciendo los acontecimios y un repricing total de los bonos, pérdidas en las carteras e incertidumbre sobre a qué niveles tiene sentido comprar y demás, ¿no? O sea, un inicio de año complicado. José María. Pues sí, sin duda, el año ha empezado con un cambio importante en la perspectiva sobre los mercados, ¿no? Primero, porque hay una perspectiva de subidas de tipos que no se contaba tan claramente al principio de año. Segundo, por la guerra de Ucrania, que ha traído mucha incertidumbre al mercado también, ¿no? Y eso, como dice Guillermo, pues ha hecho un repricing de todas las curvas, ¿no? Esto lo que ha ocasionado es que los mercados primarios de deuda pues se cierren, ¿no? Ha habido un par de meses desde que empezó la guerra que los mercados se han frenado, ha habido poquísimas emisiones, luego ha habido ventanas de oportunidad que los emisores han intentado utilizar y lo que está provocando de alguna forma es que haya una retención de emisiones de cara a una segunda parte del año cuando quede más claro o se despejen todas las incógnitas que hay, ¿no? En el mercado del MARF lo que sí que estamos notando es en la parte de pagarés sobre todo, ¿no? Es que está habiendo un repricing también de las emisiones, ¿no? Entonces se está produciendo por parte de los inversores una demanda mayor en cuanto al tipo tipo de interés que esperan recibir por comprar esos pagarés. Incluso estamos viendo que hay más demanda por plazos más cortos que por plazos más largos, ¿no? También esperando a la subida de tipos y para invertir más a largo plazo cuando ya se produzca esa subida. Es decir, donde se ve más visibilidad, que es en el corto plazo, más demanda hay de ver un poco el contexto y asegurar algo con corto plazo que dé algo de liquidez. Gonzalo, ¿cómo se ha comportado también estos primeros 6 meses? Ya ha dado algún detalle también José María de cómo el MARF ha ido comportándose, pero ¿cuáles han sido las claves en este contexto que es complicado a nivel de renta fija? Bueno, hay un cambio de escenario, claramente. Esto es un cambio que ya se venía adelantando por parte de los inversores desde hace meses. Si nos fijamos atrás en la situación de los tipos de interés en el inicio de 2021, ¿no? Con los mínimos históricos que vivimos en aquel momento, lo que hemos visto es una progresión, un crecimiento de los tipos de interés progresivamente a lo largo de los últimos meses. Estaba bastante claro y bastante descontado por parte de los inversores este cambio de escenario. Los inversores han ido adaptando a esta situación de nuevos tipos de interés y el repricing que ha habido en las emisiones de renta fija. De repente irrumpe la situación geopolítica en Ucrania. Esto también nos genera una incertidumbre adicional a la situación que teníamos, donde bueno, pues un poco el foco estaba puesto en la inflación, en cómo iba a evolucionar y qué consecuencias iba a tener eso en los tipos de interés, y luego los mensajes de las autoridades monetarias pues han sido un poco consonantes con este nuevo escenario que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues a nivel de autoridad en la FED pues ha hecho subidas de tipos, en Reino Unido también, en Europa bueno, pues se está hablando de potenciales subidas ahora para antes del verano o después del verano, y esto es un cambio respecto de toda esta situación que veníamos teniendo en pues, los últimos 8 años, 9 años, que ha sido un ciclo bastante largo, ¿no? En cuanto al mercado en su conjunto, si atendemos a las cifras,
Bueno, pues las cifras siguen siendo positivas. Seguimos viendo un crecimiento en el interés por parte de las empresas en financiarse en los mercados de renta fija. Los volúmenes continúan creciendo. El año pasado cerramos en 9.700 millones de euros de saldo vivo. Nosotros utilizamos el saldo vivo como un proxy de la financiación, ¿no? Es una aproximación a la financiación que está aportando el mercado, y ahora estamos en el entorno de los 10.800, 11.000 millones de euros. O sea, un crecimiento, digamos, significativo y en línea con lo que hemos visto también en ejercicios anteriores, ¿no? En 2019, 2020. Hemos tenido también la llegada de 8 compañías nuevas al mercado, que han debutado en estos primeros 6 meses, y también está un poco en las cifras parecidas a las que veníamos teniendo en años anteriores, donde más o menos podíamos estar hablando de unas 20, 22 compañías que llegan al mercado por primera vez, ¿no? De cara al segundo semestre, pues coincide un poco con lo que se ha comentado, ¿no? Yo creo que en cuanto se acabe de definir y clarificar la situación de los tipos y, bueno, cómo va a evolucionar el mercado, pues esperamos que haya una actividad creciente, porque el mercado se ha convertido ya en una referencia fundamental para las empresas, ¿no? Y yo creo que toda la economía real en su conjunto lo tienen como una alternativa para su financiación. ¿Debería haber un aumento en la llegada de empresas que buscan la financiación mediante emisiones en el MARF? Nosotros creemos que sí, creemos que es sano que las empresas utilicen medios alternativos de financiación y diversifiquen sus fuentes de financiación. No lo sustituyan, sino que las complementen, ¿no? Y yo creo que esto ha sido uno de los grandes avances que ha conseguido el MARF en estos 8 años y medio de recorrido que llevamos ahora mismo, ¿no? Es abrir los mercados de capitales al conjunto de las empresas para que se puedan hacer operaciones de tamaños distintos de los que venían siendo los estándares hasta el nacimiento del MARF, y por tanto un mayor número de compañías puedan acceder, ¿no? Y yo creo que hay un cambio que nosotros decimos que es estructural en la estrategia de financiación de las empresas. Cada vez hay más empresas que acuden a los mercados para complementar sus fuentes de financiación y aportar con esa complementariedad ángulos distintos que no tenían las fuentes de financiación tradicionales. ¿Qué papel va a jugar la inflación en el conjunto del año? Bueno, es importantísimo, lógicamente, porque yo creo que hasta que no tengamos visibilidad de que efectivamente va a la baja, es algo con lo que hay que luchar. Después está a ver, bueno, si utilizando instrumentos contra la inflación estamos dañando otros aspectos que son igualmente importantes, como la economía. Entonces ese debate, si se alteran muchísimo las condiciones financieras de los mercados, etcétera, pues a lo mejor ahí veremos una pausa en los tipos de interés, o expectativas de los tipos de interés, pero eso conllevará probablemente pues una mayor aversión al riesgo. Entonces creo que el mercado tiene que encontrar su equilibrio cuando la inflación realmente empiece a bajar. Si todavía no hemos llegado a una situación catastrófica, yo creo que ya será el momento donde eso pase a segundo plano y por tanto pues el mercado podrá encontrar con tranquilidad expectativas positivas de inversión. ¿Ha pasado el momento de bonos ligados a inflación en este entorno? Los bonos de inflación, bueno, por supuesto, se han disparado a máximos históricos, saliéndose de los rangos históricos que tenían en muchísimos años, y en los últimos tiempos, en las últimas semanas, vemos un poco de relajación respecto a los picos que tuvimos en el mes anterior, que entre otras causas puede ser precisamente porque se están tomando medidas en los bancos centrales, y también, bueno, pues puede entrar el debate también del efecto que tiene en la economía todo lo que estamos teniendo. O sea que en el fondo al final la inflación puede caer también porque la economía esté un poco más incierta, ¿no? Entonces creo que el pico lo hemos dejado atrás momentáneamente y veremos si se mantiene. José María, inflación. La verdad es que poco más que añadir, ¿no? Ha habido una fuerte demanda por parte de los bonos de inflación y ya se está corrigiendo. Yo creo que estamos empezando a descontar que hemos pasado lo peor, ¿no? Pero yo creo que poco más que decir a lo que ha dicho Guillermo. ¿Qué otros retos va a tener el año? Como miembro y como asesor registrado en el MARF, ¿qué retos creéis que este 2022 va a llevar al inversor y también a vosotros como entidad? Bueno, vamos a ver, hay varios temas, ¿no? Primero está de lo que más se habla, que es la parte de los emisores, ¿no?
Yo creo que primero hay muchas empresas que están analizando salir al mar, que luego no salen, pero lo analizan, ¿no? Porque sobre todo bajo el principio de tengo que diversificar mis fuentes de financiación, ¿no? Eso no se lo cuestiona a nadie. El problema es que luego a lo mejor el MARF o salir a los mercados sea la alternativa más conveniente para estas empresas. Luego, como ha dicho Gonzalo, hay empresas que lo analizan y además dan el paso de salir al MARF. Y eso es lo que estamos viendo en el mercado en estos años, y bueno, y en este año ha comentado Gonzalo que ya ha habido 8 empresas nuevas que han salido al MARF, pero vemos el volumen total, el saldo vivo emitido, y vemos el número de empresas que ha crecido, ¿no? Si no estoy equivocado, estamos en torno a 120 empresas ya, ¿no? 125, sí, sí. O sea, que eso yo creo que esa tendencia va a seguir, ¿no? Y además hay un dato adicional. Hace 8 años, cuando empezó el MARF, nosotros, como asesor registrado y como banco miembro del mercado, íbamos a las empresas y les contábamos lo que era el MARF, para que lo contemplaran como una alternativa a sus fuentes de financiación. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora ya nos vienen empresas y nos dicen, oye, quiero salir al MARF, veo que eres miembro del MARF, me interesa que me ayudes a hacer ese proceso. Es un salto importante. O sea, que eso ya es una diferencia con respecto a hace 8 años, ¿no? que empezó el mercado. ¿Y a qué se debe? ¿Al conocimiento? ¿O qué consideráis que pues yo creo que hay varios motivos, o por lo menos 2 principales. Uno, que el MARF se está haciendo publicidad a sí mismo porque están accediendo cada vez más empresas, y eso pues sale en la prensa, y entonces los directores financieros lo leen y se ponen a estudiarlo también como alternativa. Y la segunda, no sé qué te iba a decir. ¿Me habías preguntado, verdad? Sí, ¿qué ha hecho cambiar? ¿Qué ha sido el clic para...? Y el segundo motivo es que las empresas cada vez están más interesadas, y cada vez es más importante tener esa diversificación en las fuentes de financiación, para no tener sobre todo esa dependencia absoluta de los bancos, ¿no? Como pasó hace unos años con la crisis financiera, ¿no? Guillermo. Sí, bueno, coincido. Yo creo que la situación de mercado es muy especial, pero no creo que el comportamiento de las empresas varíe respecto a una tendencia que venía de antes, que es efectivamente cambiar o diversificar fuentes de financiación, consolidación bancaria, simplemente hacernos más modernos en la financiación, como es en otras geografías, etcétera, pues era normal. Y la entrada del MARF, dado el tamaño que tiene el sector, las empresas en España, pues cuadra perfecto, ¿no? Y entonces yo creo que llaman efectivamente lo que dices, ¿no? Ves que otros lo están haciendo, pues lo coges con más interés, pero lo que sí está claro es que es menos difícil de convencer a un emisor que dé el paso. O sea, muchas veces los pitches se quedaban en, bueno, ya lo veremos y tal. Ahora ya lo veremos, pero de verdad que lo vamos a ver, en definitiva. Ha cambiado bastante también la percepción desde fuera de España, ¿no?, del mercado, sobre todo después de esa unificación, ¿no? Había mucha competencia entre mercados, y ese movimiento también de CNMV y de bolsas y mercados ha simplificado, ha servido para que fuera de España también se vea con mejores ojos, o más sencillo llegar al MARF. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo tenemos una plataforma y una regulación que es útil, que, como se está comentando, pues las empresas valoran positivamente para su financiación, que les aporta oportunidades, y que además, bueno, pues visto el crecimiento que va tomando y que a nivel empresarial, pues prácticamente todos los sectores de la economía están representados en el MARF, esto hace que otras empresas de los sectores que todavía no han salido, pues lo vean como una oportunidad y efectivamente tomen la opción, ¿no? Y de la misma manera, a nivel internacional también vemos una oportunidad, ¿no? Y vemos cómo, pues en particular, por ejemplo, empresas portuguesas se han acercado a nosotros tratando de entender qué opciones y qué oportunidades de financiación les ofrecía el mercado, ¿no? Por ejemplo, el mercado de pagares de empresa, que ha tenido un desarrollo realmente importante en España en los últimos tiempos, tenemos ya cerca de 80 programas de pagares registrados, pues ha sido una buena vía de entrada para empresas portuguesas, ¿no? Y hemos visto ya varias, en concreto 7 compañías que han venido al MARF a emitir programas de pagarés, y en algunos casos también han hecho emisiones de bonos, ¿no? Buscando esa diversificación, no solo de las fuentes de financiación tradicionales, sino también el acceso de compañía a inversores
en otros ámbitos que no les pueden ser tan próximos como eran los inversores locales, ¿no? También hemos visto compañías de Reino Unido, holandesas, hemos visto una compañía irlandesa, tenemos también una compañía de origen canadiense que ha emitido en España a través de una sociedad de vehículo española, pero con la idea de financiar a través de esta sociedad todas sus actividades en EMEA, ¿no? O sea, que es un ámbito geográfico más amplio, ¿no? La verdad es que estamos contentos porque esto yo creo que refuerza, ¿no?, la idea del mercado como una opción. O sea, no es solo que las compañías que te son más cercanas geográficamente o que a las cuales debiéramos tener un acceso natural más sencillo estén acudiendo al mercado, sino que compañías extranjeras también vienen a entender qué es lo que está pasando y qué les ofrece el mercado de renta fija español. ¿No te es atractivo, José María? Sí, bueno, y además no solo a nivel de empresas corporativas, ¿no?, o pymes, que al final al principio el mercado cuando empezó era un poco el nicho de mercado que se estaba buscando. Yo destacaría que hay también bancos que están haciendo titulizaciones y las están llevando al MARF. Y uno de los motivos yo creo que es la simplificación del proceso administrativo, ¿no?, y legal, y de documentación, y el coste también, ¿no?, que eso al final es una ventaja. Y luego también hay un nicho que son los project bonds, que ha habido varios que se han listado en el MARF también, y yo creo que por el mismo motivo, ¿no? Al final, simplificar los trámites y los costes también, sobre todo los costes, yo creo que es muy importante para el emisor. Y fue gracias a esa unificación también, eso ayudó mucho. Ese proceso de unificación CNMV, BME, de ese proceso de emisión. No, sin duda, el hecho de que estén alineados los organismos públicos o regulatorios para facilitar esos trámites es vital, ¿no?, para que tenga un éxito el mercado, ¿no? Guillermo. Por añadir, destacaría un factor que vivimos muy fuertemente hace 2 años ya, que es efectivamente lo importante que es MARF para nuestro tejido empresarial. Pues se hicieron pagares avalados, lo cual es una cosa única, según entiendo, Gonzalo, ¿no? Solamente en España se ha podido extender el programa de ayudas que se creó en la Unión Europea a raíz de la pandemia y aplicarlo en el propio MARF, ¿no? Aparte de ayudas que el compromiso de ICO de apoyar, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todo es una historia de éxito que al final pues es que se está convirtiendo en una plataforma muy importante para este país y por tanto pues lógicamente hay que apoyarla, ¿no? Eso, si me permites, José Antonio, sí, como claro. Comenta Guillermo, también lo destacaría, ¿no? Es muy importante que el mercado ha servido como herramienta de financiación no solo en los momentos de bonanza, momentos en los que la situación era más evidente o más fácil que las empresas pudieran acudir a los mercados a financiarse, sino también en los momentos de crisis, como ocurrió hace 2 años con el aterrizaje del COVID en Europa, cuando las autoridades públicas y en particular el Ministerio de Economía y el ICO optan por hacer una línea de avales, articular una línea de avales a través del MARF para las empresas emisoras en este mercado, ¿no? Y eso refuerza el acceso que estas compañías pudieron tener en ese momento al mercado de renta fija, ¿no? Creo que es muy destacable que exista la herramienta y eso es lo que permite que esa herramienta se utilice en situaciones concretas como es este caso de los avales. José María. Sí, poco más que añadir, la verdad es que sí que ha sido una novedad y muy positiva, creo yo también. Hay otro tema que es importante, que es el de empresas cotizadas y no cotizadas, que al final las dos acuden a ese mercado. ¿Cuál es la mejor fórmula? Si es que hay una de las dos que mejor. Lo que nos hemos dado cuenta es que no hay una fórmula exacta o un camino exacto para que las empresas acudan al MARF, ¿no? Y la verdad es que la diversidad que tenemos de compañías, de sectores, ¿no? Yo creo que la foto que hicimos el año pasado en abril, cuando alcanzamos la cifra de 100 emisores cotizados, ¿no? y preparamos un trabajo conjunto con la Universidad de Sevilla analizando pues, todos esos sectores, las empresas, qué características tenían, ¿no? Y la verdad es que hasta que no ves en un documento
todo ese trabajo de análisis no te das cuenta realmente de lo que... Bueno, te das cuenta porque, claro, tienes un montón de trabajo, pasan muchas cosas, ves pasar mucha documentación por encima de tu mesa, pero realmente hasta que no ves la foto final de lo que se ha conseguido, ¿no? Teniendo una diversificación de sectores muy importante a nivel económico. Prácticamente, como decía, todos los sectores de la economía española, del PIB, están representados en el mar. Y además con pesos que también son relativamente parecidos a los que tienen en el propio PIB esos sectores, ¿no? Hemos visto empresas más grandes y más pequeñas, ¿no? Hemos visto empresas más jóvenes y más maduras, ¿no? Lo cual también es muy interesante, ¿no? Como empresas a la vez más pequeñas y más jóvenes han podido acceder al mercado para financiarse. Pero no te evito la pregunta. ¿Cuál es la mejor fórmula? Pues la verdad es que yo creo que son complementarias. Más o menos de las 125 compañías que cotizan en el MARF, unas 40-45 son compañías cotizadas o bien en el primer mercado M-Growth en ambos. Y el resto son compañías que hasta la hora de salir al MARF eran 100% privadas y no habían emitido nunca en los mercados de capitales. O sea, la plataforma les ha servido un poco de campo de entrenamiento, ¿no? ¿Qué les ha ofrecido a las compañías cotizadas, las que ya estaban en bolsa, el acceder al mercado? Financiación. Básicamente, esto va de financiación, han accedido a otra financiación, otras fórmulas que no tenían, han diversificado sus fuentes de financiación. ¿Qué les ha ofrecido a las compañías que no estaban en bolsa hasta ese momento? Lo mismo, financiación, pero también una imagen, una promoción, hacerse públicas, empezar a hablar con inversores, empezar a conocer la naturaleza y la realidad de los mercados de capitales de una manera fácil, sencilla, con una emisión de renta fija, que es un proceso relativamente cómodo de montar, y de alguna manera como una cancha, una preparación para futuras operaciones, ¿no? Y lo que hemos visto es que efectivamente pues la mayoría de esas empresas han repetido, incluso en algunos casos han salido luego a bolsa, han dado el paso de complementarse con financiación también vía capitales. José María. Sí, no, de hecho yo creo que el hecho de que la empresa sea cotizada o no es independiente al hecho de salir a emitir bonos, ya sea cotizados en el MARF o en otro sitio, ¿no? Lo que sí es cierto es que la empresa que ya está cotizada pues tiene parte del aprendizaje hecho, porque ya es una empresa que tiene unos compromisos de hacer pública su información financiera, y sin embargo el que no está cotizado es algo nuevo, ¿no? Y no solo en ese sentido, es algo nuevo en el sentido pues, que tienes que obtener un rating, aunque para el MARF no es obligatorio ahora mismo, pero a lo mejor el proceso de obtención del rating, que siempre es positivo porque te ayuda a traer una base de inversores mayor, pues es un ejercicio que para estas empresas es algo nuevo y les aporta ese conocimiento también, ¿no? Luego, el compromiso a hacer públicos sus datos y a tener una disciplina en ese sentido, y luego la parte del proceso de visitar a inversores, tener reuniones con inversores para vender tu producto o tu empresa en este caso, ¿no? Eso es parte de lo que implica a los no cotizados con respecto a los cotizados, ¿no? Pero insisto en que yo creo que es independiente el hecho de estar cotizado o no para decidir emitir bonos o no. Guillermo, sobre todo en la variedad de producto, ¿no? Es decir, que al final, dependiendo de que sea cotizado o no, pues deuda corporativa, bonos de proyecto o emisiones de titulización pueden tener un comportamiento diferente si son cotizados o no. No. Bueno, bonos de proyecto, en realidad es el proyecto lo que está saliendo, entonces da igual un poco lo que sea cotizado o no, sin recurso a la compañía. La titulización, pues básicamente entender la estructura y los riesgos que tiene, pues da igual que te esté titulizando, yo creo, una cotizada o no. Y después ya lo que es el riesgo de emisión corporativa, pues yo creo que es verdad que una cotizada es más fácil de seguir, pero yo creo que todos han dado, los que deciden emitir siendo no cotizados, entre otras cosas, por dar los pasos que se tienen que dar en la modernización, pero además tienen que tener, y lo tienen, un compromiso de no esconder. O sea, realmente si el inversor quiere saber, el emisor cuenta, ¿no? No sé, porque si no, no iríamos para adelante. Entonces yo creo que es una
un proceso de normalización sin más, y que efectivamente antes no contaba nada, pues ahora si alguien me pregunta tengo que contar, pero por ejemplo en el mundo de los pagarés, que es donde más actividad se ve, las empresas convencen por su solvencia y después hay que seguirlas con normalidad, salvo que haya una noticia enorme, pues lo normal es que no haya demasiada interacción. O sea, se publican los resultados, se cuelgan en la web del MARF y oye, pues si quieren hacer una presentación a inversores de una forma telemática, que es muy cómodo hoy por hoy, pues se hace. Digamos que no encontramos una diferencia demasiado grande en este aspecto. En cuanto a la selección de esos tres productos, pagarés es una de las claves que se está viviendo, pero deuda corporativa, bonos de proyecto, emisiones de titulización, ¿cuál es el producto que más se está eligiendo por parte de quienes están acudiendo al MARC o qué es lo que más está gustando dependiendo de la situación de quien acude? Bueno, lo que más actividad tiene, más programas, etcétera, es pagarés, eso sin duda. Yo creo que deben andar ya programas de pagarés por el orden de 80 o una cosa así. O sea que esos son muchos. Bonos corporativos, puramente dichos, pues a lo mejor habrá 4 o 5 al año, 7, bueno, depende del año, ¿no? El año pasado era un año muy bueno, este año se ha paralizado un poco, pero retomará. Y después bonos de proyecto hay con mucho menos frecuencia. Algunos hay, pero muy poco frecuentes. Y titulizaciones, pues sí, hay bastantes. O sea que, pero por orden, realmente el crecimiento en número de emisores, yo diría que sobre todo en pagarés, y la ambición que tenemos todos, entiendo, es que tengamos un comportamiento similar con bonos y no es casualidad que muchas veces el emitir primero en pagarés sea un primer paso para que te conozcan y se pueda emitir después en bonos. La sostenibilidad y la necesidad de que las emisiones también tengan un ángulo sostenible, verde o de gobernanza o social es mayor porque hay una demanda inversora importante en ese aspecto en concreto, ¿no? Los inversores también tienen unas necesidades de invertir en productos sostenibles que se están trasladando hacia los inversores, ¿no? Y lo que era algo que pues hace unos cuantos años era un poco más anecdótico, en los pitches y en los roadshows que se hacían con inversores, pues ahora se ha convertido en una de las primeras preguntas de las presentaciones, ¿no? Si la inversión tiene ese ángulo sostenible o no, la sostenibilidad de la empresa, y esto pues evidentemente se ha trasladado a todos los mercados, no solo al MARF, sino también a los mercados regulados o a los de otras empresas, ¿no? Claro, si hace 8 años alguien nos hubiera dicho que había empresas que iban a ser capaces de emitir bonos o emisiones por tamaños más pequeños y además que esas emisiones incluso tuvieran esa etiqueta sostenible, hubiéramos pensado que realmente no sabía muy bien de lo que estaba hablando, ¿eh? Sin embargo, eso ahora mismo es posible, ¿no? Y yo creo que esto es un poco la bondad, otra vez, de tener la plataforma, ¿no? Que tenés la plataforma, la infraestructura que soporta esa actividad y que permite que esos emisores que quieren optar, que cumplen los requisitos para optar a ser catalogados como financiación sostenible, lo puedan hacer. Hay un movimiento en todo lo verde. También habrá que ir separando qué es verde y qué no es verde, como se ha visto, por ejemplo, en gestoras. Sí, desde luego hay intentos de aparentar algo que en realidad no es, con mecanismos un poco escondidos. Yo creo que eso tiene el riesgo de que al final pierdes la credibilidad y yo creo que lo más importante cuando haces una financiación verde es tu compromiso y demás, y yo creo que eso tiene patas cortas. Lo que sí creo es que la tendencia nos va a llevar a que nadie no va a ser verde o comprometido. O sea, es una realidad que al final nos habrán llevado los políticos y la sociedad a que al final pues se ha conseguido el objetivo. O sea, hoy por hoy es una búsqueda de cómo lo puedo hacer verde, pero es que y entonces hay una diferenciación entre quién es verde y quién no, pero irremediablemente, probablemente en 10, 15, a la velocidad que va, en pocos años veremos, oye, pues es que todo el mundo ya será un ticking de box. O sea, todo el mundo lo es, ¿no? ¿Quién que tenga una determinada dimensión no tiene
un compromiso que los directivos lo tienen en sus bonuses y en todo. O sea, pues nada, lo han conseguido. ¿Pero ahora es tanto como para conseguir mejor rentabilidad? Es difícil ponerle el precio a lo que es sostenible frente no sostenible, pero sin duda, o sea, si alguien genera un EBITDA de 30 o genera un EBITDA de 35, probablemente lo cojamos todos del mismo saco, pero es mejor tener 35. Yo creo que lo mismo en el tema de la sostenibilidad. Oye, si lo tienes, probablemente, aunque no lo puedas notar inmediatamente en el precio, pero sí que, oye, es que te va a comprar más gente y por lo tanto vas a ser más deseado y por lo tanto vas a acabar emitiendo a unos precios que si no hubieras hecho nada, a lo mejor no podrías emitir a esos precios. Es el mismo producto financiero, pero hay mucha más demanda si lleva la etiqueta de sostenible que si no la tiene, ¿no? Pero eso se traduce en mejor... Y ahora mismo, pero el año pasado yo estuve mirando un ejemplo de una empresa corporativa española grande, del IBEX, y eran 2 puntos básicos menos de rentabilidad. Mucho. Bueno, no, 2 puntos básicos. ¿No? Ha habido, sí, ha habido. O sea, que... Es una ventaja. Hay ventajas y efectivamente hay casos ya de diferenciales positivos a favor de la financiación sostenible. Sí, de las dos curvas. Y esto se ha dado en el sector privado y en el sector público también, en bonos sostenibles. Pero yo también estoy de acuerdo que hay otros factores añadidos a los puramente financieros, ¿no? El primero de ellos es el acceso a una base inversora mucho mayor. Una base inversora, en algunos casos, especializada en este tipo de productos, que es muy selectiva, que conoce muy bien el mercado, que sabe diferenciar muy bien lo que se considera sostenible de lo que no lo es, pero que es muy fiel, porque tiene esa necesidad de comprar ese producto. Entonces, en el momento en que se cumplen los requisitos que esa base inversora requiere, acceden a ellos, ¿no? Y luego, yo creo que también esa base inversora mayor, aparte de los efectos positivos en precio, tiene otro aspecto también muy interesante, que es que la deuda tiene una menor volatilidad, ¿no? Porque al final hay una demanda sostenida mayor. Y lo hemos visto en los momentos de mayor volatilidad en los mercados, como los mercados de renta fija, por donde se han abierto, ha sido por la parte de las emisiones sostenibles. Y los emisores que han empezado a hacer, los primeros que han empezado a hacer emisiones en mercado, muchas veces han sido emisores sostenibles que tenían esa etiqueta. ¿Qué pesa más entre las 3 letras? ¿Gobernanza, medio ambiente, social? ¿No? Diría, no sé. Sí, bueno, yo creo que depende. Yo creo, por ejemplo, emisores públicos, comunidades autónomas que están emitiendo bonos, es más... ¿No sostenible? Sí, no. Social, sí, que no me salía, perdón. Social, sí. Y yo creo que en emisores corporativos más verde, ¿no? O más... Lo que pasa es que gobernanza, por ejemplo, debería tener un papel importante ahí. No, pero también, también. De hecho, por ejemplo, en Banco Sabadell tenemos unos objetivos. Bueno, yo creo que todas las empresas ya, y sobre todo si estás cotizado, tienes unos objetivos de ESG que tienes que cumplir y hay un montón de KPIs que hay que seguir. Y nosotros, por ejemplo... Te dan un rating por eso, así que... Sí, pero nosotros en Mercado de Capitales, por ejemplo, sí, uno de los KPIs del Banco Globales es, tenemos un objetivo que un porcentaje de las emisiones que hacemos en mercado primario tienen que ser sostenibles. O sea, eso ya nosotros eso ya lo tenemos. Y yo creo que eso es extrapolable a todas las empresas que cotizan en el mercado, ¿no? Yo creo que eso es como decía al principio, esto es una ola que ha venido, o un tsunami casi incluso, sí, muy fuerte. Todo así. Eso es. Yo creo que sí. Y en el caso, además, efectivamente, depende un poco del tipo de emisor. No nos olvidemos que, claro, para tener esta etiqueta hay que cumplir unos requisitos. Y la financiación, el uso de los fondos, tiene que estar desempeñado, tiene que utilizarse para ese uso específico que le acredita como financiación sostenible. Pues en el caso de las administraciones públicas, efectivamente, lo social ha tenido un ángulo muy importante y aquí una vez más el ICO ha sido un gran cabeza tractora de este mercado, ¿no? Y ha hecho muchas emisiones sociales en mercado y ahora está haciendo también emisiones verdes, ¿no? En el caso de las empresas, pues claro, acreditar el ángulo social es un poco más complicado, ¿no? Y por eso, en muchos casos, en sectores muy evidentes, como el de la energía, pues han sido catalogados como financiaciones verdes y en otros casos sostenibles o también
ligadas a la sostenibilidad, que es una nueva categoría que se va abriendo paso, que son emisiones que tienen unos determinados KPIs, unos determinados índices de cumplimiento que se utilizan para las empresas, pues que sus usos de los fondos o su propia actividad no es verde como tal, pero que quieren llegar a esa sostenibilidad y quieren contribuir a ese camino, ¿no? Es decir, hacer la transición hacia, Correcto. por ejemplo, compañías energéticas. Correcto, y eso estamos viendo cómo hay empresas que ya incorporan esos KPIs a sus financiaciones, esos compromisos, para hacerlos ligados a la sostenibilidad también. Es un movimiento pues importante también, el de transición. Sí, bueno. A través del MARF. Sí, totalmente. Bueno, de hecho es probablemente la forma más fácil de hacer algo comprometido. Te penaliza si no lo cumples, o sea que claro, no puede estar. Y es la forma más fácil porque no siempre tienes una necesidad de una inversión que sea específicamente, pongamos, verde, ¿no? Entonces, si no lo tengo específicamente, gastarme no sé cuántos millones en algo, pues teóricamente no puedo emitir un bono verde. Pero, en cambio, con esta fórmula, ligado a unos objetivos, puedo utilizar el dinero para usos generales, pero con claramente unos objetivos que están marcados, que se tienen que revisar, y si no los cumples te penalizan, ¿no? Te castigan. Yo creo que ese es el camino más fácil, digamos, para en general las compañías así de forma genérica puedan acceder a esa financiación que el inversor demanda, ¿no? Sostenible. Mirando al camino, ¿cuál es el camino que recorre esa empresa mediana que se decide dar el paso y buscar en la financiación en el MARF? Es decir, ¿cómo es la ruta, vosotros que le acompañáis de la mano, cómo es la ruta hacia llegar hacia esa financiación? Vale, nosotros como asesores registrados pues le vamos a acompañar en todo el camino. Tenemos que contratar un despacho de abogados con experiencia en el MARF que va a ayudar en toda la parte documental. En ocasiones habrá un rating o en ocasiones habrá un informe de solvencia que se llama, que es sobre todo en el mundo de los pagarés, no una calificación, pero sí una revisión que hace una compañía de rating que simplemente dice que al final que la compañía es solvente. Entonces también hay que trabajar en esa línea y por último, ya cuando vamos acercándonos al momento del registro, pues también hay que trabajar en una presentación que hay que hacer a los inversores para que conozcan a la compañía, que como he dicho antes, pues a día de hoy se ha convertido en una cosa muy sencilla porque lo puedes hacer telemáticamente. Si ya es un bono, pues ya empezarías a lo mejor a tener reuniones one-on-one, que llamamos, y demás. Y bueno, de estar, digamos, registrado, preparado para emitir y en el mundo, por lo menos de los pagarés, es un proceso que me da igual cómo esté el mercado. O sea, a lo mejor puedes salir a un precio un poco más alto, más bajo y tal, pero directamente registras, presentas y colocas. Digamos, la confianza es enorme por parte de los inversores, un nuevo emisor que te va a diversificar, o sea, muy sencillo. Por el lado de los bonos requiere un poco más de seguridad de que vas a poder colocar el importe que quieres emitir entre los inversores. Ahí necesitas ese trabajo un poco más en la sombra, de tener reuniones con determinados inversores para encontrar esos inversores anclas y una vez que más o menos lo ves claro, ya lanzarte al mercado, a diferencia de pagarés que te lanzas porque realmente vas a encontrar la demanda. José María, ¿cuál es de este camino, si es igual o parecido al vuestro, el decisivo o el clave a la hora de acercarse al MARF? El camino es prácticamente igual, pero por resumirlo muy brevemente, los pasos o los hitos, ¿no?, más importantes dentro de este proceso es rating o informe de solvencia, presentaciones a inversores, documentación legal y ahí hay un componente importante, ¿no?, de abogados y también de auditores para preparar la documentación, que también depende si es pagarés o bonos, porque cuando es pagarés es más simple todo el proceso y toda la documentación, pero es justamente los pasos que ha comentado Guillermo, ¿no? O sea, ¿Cuál de esos pasos es el clave o es el fundamental a la hora de enfocar bien en una...? Yo diría que en el caso de los bonos la clave es hacer una presentación a los inversores muy clara, vender bien tu producto o tu empresa, tu negocio y que lo entiendan, ¿no? Porque al final estos inversores están metiendo su dinero a 5 o 6 años y es importante entender bien ese negocio, ¿no?
Y en la parte de los pagares yo diría que lo mismo, aunque tiene un componente menos dramático, si quieres, ¿no? Porque al final el riesgo es menor y la base de inversores es mucho más grande también. Entonces yo creo que al final la clave está en convencer al inversor para que compre tu producto, ¿no? ¿Cómo ves ese camino, Gonzalo? ¿Y cuáles son los puntos que nos ha comentado José María y Guillermo? Desde el mercado, pues es un poco lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos publicadas guías de acceso al MARF, ¿no? Que es un poco la documentación que entregamos a los emisores, algunos que llegan a nosotros con interés en emitir en el mercado, ¿no? Entonces, en primer lugar, selección de asesores, las empresas, los asesores registrados, los colocadores, los despachos que te van a acompañar en el proceso. Ahí tenemos una lista de asesores homologados, digamos, dentro del MARF, que son los que pueden hacer estas labores registradas y pueden acompañar a las empresas. En segundo lugar, yo creo que es importante, muy importante, preparar la información financiera que va a requerir, en su caso, la agencia de rating o la calificadora y el inversor. Y esto, pues en algunos casos en las compañías está mucho más estructurado, está mucho más definido, y en otros casos está un poco más por hacer, ¿no? Luego hay otro punto, que es la petición de un análisis de crédito, más o menos, para entender dónde estamos situados en nuestro riesgo de crédito y, por tanto, qué acceso tenemos a mercado. Y cuando esto ya tiene una cara y ojos, ya se ve que hay una foto que es entendible por parte de los inversores y comercializable, entonces ya viene, pues, la parte de la preparación de la documentación, los roadshows, las potenciales entrevistas con los inversores de cara a la salida. Antes comentabais sectores. ¿Cuáles son los sectores, sobre todo de transformación, que están acercándose más al MARF? ¿Cuáles tienen un interés mayor ahora mismo en este momento? Realmente es que están todos, como ha dicho antes Gonzalo. No podría realmente decirte que uno es preferible al otro. Yo creo que consumo es relativamente fácil. Cuando es industrial, pues tiene algo más de explicación o cautela por parte de los inversores, pero energía es que están todos. Está real estate, están prácticamente todos los sectores de la economía representados. Renovables. Sí, cada uno además utilizando el mercado para financiaciones poco específicas para sus necesidades o para sus intereses, tanto lo que puede ser crecimiento orgánico, temas de CAPEX, temas de inversión o crecimiento inorgánico. También ha habido operaciones corporativas muy interesantes que se han financiado a través de emisiones de deuda, a través de emisiones de bonos, y la verdad es que el mercado está en ese sentido abierto a recibir a cualquier empresa, ¿no? Quizá más que por sector, es por perfil de la empresa o necesidades puntuales de la empresa. Entonces, una empresa que necesita hacer un CAPEX o una inversión de largo plazo, pues ahí la ventaja de emitir bonos en el MARF, bueno, o en cualquier otro mercado, ¿no? Pero emitir bonos es que tienes una financiación bullet, que no tienes amortizaciones, y eso, pues, de alguna forma te simplifica el proceso de estar refinanciando, ¿no? Porque los préstamos bancarios, al final, la gran diferencia es que tú vas amortizando, ¿no? Con el plazo. Entonces yo creo que tiene igual más que ver con el perfil de la empresa o las necesidades puntuales de una empresa en un momento dado que con el sector de la economía, ¿no? ¿Y veis ahí un movimiento de empresas que buscan la transformación digital, la transformación energética, entrando ya? Claramente, sí. La necesidad es acuciante ahí, para transformar, sobre todo energéticamente. Totalmente, y además las políticas de la Unión Europea van en ese sentido, ¿no? O sea, los Next Generation Fund van encaminados a proporcionar financiación que promueva el cambio del modelo energético y el cambio en la digitalización de las compañías, ¿no? Y esto yo creo que es una necesidad ya, bueno, es imperativo para todos, ¿no? Estoy de acuerdo con que la sostenibilidad va a ser un factor común en un futuro, no sabemos exactamente cuánto de lejano, a todas las operaciones de financiación, de una manera u otra, con un ángulo mayor o menor, pero va a estar siempre presente en el mundo. La regulación europea está llegando, está aterrizando, los estándares de bono verde, la taxonomía, las obligaciones de reporting que van a tener que hacer las compañías, no solo de su propia actividad, sino incluso de sus proveedores. O sea, hasta qué punto sus proveedores
tienen ese componente sostenible en su actividad, con lo cual esto va a desencadenar una aceleración en el proceso de transformación de la actividad de esas compañías en el reporte que van a tener que hacer, ¿no? Yo creo que esto es claramente el futuro y es hacia donde nos encaminamos. La verdad, francamente, poco que añadir. O sea, es la tendencia y todo el mundo tiene que ir incluso a ser más eficiente, incluso simplemente por cómo están los precios de los mercados. Pues oye, pues a lo mejor tengo que poner unas placas solares y hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces, tanto por exigencia, porque te están llevando, porque internamente ya estás comprometido y porque los inversores a lo mejor te lo van a mirar, sin duda vamos en esa dirección. O sea, pues muchísimas gracias a los tres. Guillermo Jot Castañeda, director de Mercado de Capitales de Banca March. Gracias a ti. Buen día y buen negocio. Gracias. También a José María Domínguez Isusi, director de Mercado de Capitales de Banco Sabadell. Muchas gracias a vosotros. Buen día y buen negocio. Gracias. Y también a Gonzalo Gómez Retuerto, director general del MARF. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias buen a día, vosotros. buen negocio. Muchas gracias. 1:52. Vamos a despedir ya este especial de inversiones alternativas, centrando también mirando también a la actualidad. Ahora Carlota García Belloso nos va a resumir lo que está sucediendo en las últimas horas y cuál es el comportamiento, sobre todo de una negociación que se está llevando en Turquía, Rusia y Turquía, para ver la manera en la que los corredores para la salida del trigo se pueden abrir de manera inmediata. Se quedan ya con los servicios informativos de Negocios Televisión.